En este video vamos a hablar sobre las drogas ilegales más populares y sus consecuencias. Comencemos. Empecemos por la droga ilegal más popularizada, el cannabis. Nuestro cerebro tiene un grupo de neuronas llamado sistema endocannabinoide, que utiliza y sintetiza regularmente sustancias similares a las presentes en el cannabis. Esto no quiere decir que la naturaleza nos dio la planta sí o sí para que la consumamos. Nuestro sistema endocannabinoide no necesita sustancias externas para funcionar. Tiene sus propios cannabinoides y anda bien por sí solo. Los principales compuestos del cannabis que nos generan los efectos conocidos son el THC y el CBD. El cannabis puede generar aumento cardíaco, cansancio, paranoia, ansiedad, depresión, vómitos o una caída de la presión arterial. Sin embargo, nada es catastrófico. No se registró jamás una muerte por sobredosis de consumo de cannabis, pero se sabe muy poco sobre las consecuencias de esta droga a largo plazo. Desde que los humanos comenzamos a manipular la planta, cada vez hacemos que tenga más THC, que es lo que nos genera el efecto. Además, al consumirla en una pipa o cigarro, la combustión que se genera libera sustancias que son nocivas para el tracto respiratorio, lo cual puede generar desde una leve tos hasta cáncer de pulmón, si es un hábito a largo plazo. Los daños a la salud en consumidores de marihuana suelen aparecer en personas que consumen grandes cantidades todos los días o casi todos, pero no existe un consumo 100% libre de ellos. Hay estudios que demuestran que el cerebro de los adolescentes que fuman marihuana de manera frecuente, comparado con los que no fuman, suele presentar anomalías en algunas regiones de la corteza cerebral. Se estima que el 16% de los adolescentes de escuela secundaria consumió marihuana alguna vez en su vida, de los cuales el 79% continúa con este hábito. Hay evidencia que demuestra que la adicción al cannabis es posible. Cabe aclarar que el riesgo es mucho menor que el vinculado al alcohol o el tabaco. Si bien el riesgo de adicción se duplica cuando el consumo arranca en la adolescencia, este mismo disminuye a medida que aumenta la edad de inicio del consumo. Por otro lado, la droga que mayor demanda genera en los centros asistenciales de Argentina, la cocaína. Es un alcaloide que se extrae de la planta de coca. Cuando el conquistador español Francisco Pizarro se encontró con el Imperio Inca en el año 1530, descubrió que las hojas de coca eran un componente crucial para la estructura social inca. Los europeos se vieron atraídos por las propiedades estimulantes y depresoras de apetito de la coca, e intentaron durante años separar el proceso activo, pero nunca lo lograron, ya que los largos viajes en barco hacían que las hojas de coca se descompongan. Recién en el siglo XIX se pudo extraer y concentrar la cocaína de las hojas y ahí el consumo explotó. Lo primero que hizo que se popularizara su consumo fue que se descubrió sus propiedades anestesiantes. En 1884, Sigmund Freud publicó un documento en el que hablaba de los efectos de la cocaína que había experimentado él mismo. Hablaba de euforia y de que le permitía trabajar durante largas horas sin agotarse. Él creía que la adicción a la morfina, la depresión y la ansiedad se podían combatir con cocaína. En esa misma época se hizo un vino con extracto de cocaína y tiempo después se le agregó un poco a la Coca-Cola. La cocaína era tan popular que fue incluida en una gran variedad de productos farmacéuticos y cotidianos, y hasta los médicos lo recomendaban como un medicamento para los nervios, la adicción al alcohol o para la hermosura de las damas.
En 1890 aparecieron los primeros estudios que hablaban de los efectos tóxicos y de la capacidad para producir dependencia en sus consumidores. En 1914 se aprobó y reguló la Ley Harrison, la cual reguló la producción y distribución de opio y la cocaína, que luego de otras leyes más terminó convirtiéndose en ilegal el consumo de la cocaína. Cuando se consume cocaína, la euforia se produce por la concentración de dopamina. Eso puede desencadenar en un estado de agitación psicomotriz, en el cual la persona no puede ser capaz de medir las consecuencias de sus actos, llegando a presentar conductas agresivas. Cuando el efecto empieza a desaparecer, el cerebro restablece su funcionamiento normal y el consumidor se siente decaído, lo cual en algunos casos lo puede llevar a consumir nuevamente. Si bien la mayoría de muertes por cocaína se dan en consumidores que consumen desde hace mucho tiempo y en grandes cantidades, la cocaína puede dañar y hasta producir la muerte en una persona sana sin historia de consumo previo. Este riesgo se duplica si mezclamos la cocaína con el alcohol. Si el consumo se da durante la adolescencia, puede dejar secuelas en varias funciones cerebrales. Para prevenir estas adicciones es necesario concientizar a la población joven sobre las consecuencias y riesgos de estas sustancias.